Paranormal Office. Luciana, de muy pequeña, supo que algo estaba extraño en su vida. Ella siempre se fue hacia la astrología, siempre se fue hacia que le llamaba mucho la atención las cartas. Aunque ella no sabía leer cartas, no sabía nada acerca de adivinar el futuro o nunca se había preparado en el ocultismo, en el esoterismo, siempre le llamaba la atención y dice que ella procuraba que su familia, en vez de darle algún tipo de regalos ad hoc a una niña, muñecas, casitas, carritos de muñecas, no sé, cosas de ese tipo, juegos de té, pedía ella libros, pedía cositas y sus papás tuvieron por allí una reacción un poco extraña, como cualquiera lo tendría, cuando les pidió una ouija. Y ella no tenía ni 9 años cuando les dice a sus papás: ¿qué quieres, hija, de regalo? Bueno, pues quiero una ouija. Sus papás, por supuesto, no se la compraron. De hecho, bueno, pues no viene de una familia adinerada. Entonces, sus papás no la pudieron o no le pudieron dar esa orientación con un psicólogo, no la llevaron a ningún lado por falta de dinero, por tratamiento, pero sí le pegaban y la regañaban y le llamaban la atención cada que ella pedía cosas extrañas. Le gustaban los cráneos. Imagínate que tu hija, a la edad de 9 años o antes, te diga que quiere un cráneo, te diga que quiere una ouija, te diga que quiere un muñequito sin cabeza, te diga que quiere un chaneque, que quiere un troll. Bueno, pues a pesar de que estamos ya en un siglo en el cual, bueno, pues ya es la mente muy abierta, ya la aceptación de los gustos, de las decisiones de la gente, bueno, pues ya está más que vista y más que controlada y aceptada. Ya no hay ese tabú como lo había en el siglo pasado y en el siglo antepasado. Pues todavía causa escozor al día de hoy que tu hija te pide ese tipo de cosas. Bueno, pues imagínate o imagínense a todos los que están viendo este podcast, que a los 9 años, hace, no sé, 20 años, un poquito más de 20 años, te pida tu hija ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto Luciana fue viendo que jamás se le iban a cumplir sus deseos de tener este tipo de cosas y pues hizo lo que muchas niñas y muchos niños han hecho a lo largo de la historia, empezó a construir sus cosas. Ella dice que la primera muñeca que armó a su gusto con una cruz en el pecho fue a la edad de 9 años y medio y que ella la hizo de tela que encontró de su mamá sin tener una cara definida, un botón de un lado, otro botón del otro lado, o sea, muy muy desigual, pero ella dijo que era la muñeca más hermosa que había visto en su vida porque le recordaba esos sueños que había tenido de chica. Ella no mostraba esta muñeca que había hecho a sus papás por la obvia razón de que iba a ser reprendida, porque ella ya no tiene en su poder esta muñeca, la perdió hace muchos años, pero sí comenta que pues sí estaba fea, o sea, era una muñeca de las que nos gusta a los que amamos lo paranormal. Era una muñeca, bueno, pues con el aspecto muy, muy fuerte, con rasgos muy fuertes, muy, muy grotescos y terroríficos. Entonces, bueno, pues yo hubiera querido esa muñeca, o sea, para mi colección, por supuesto. Pero bueno, ella la perdió. Entonces, ella empezó con esa muñeca 9 años y medio aproximadamente y la tenía entre sus cosas, jugaba con ella. Le dio el nombre de Luz a su muñeca. Por ella, me imagino ella por ser Luciana, bueno, pues le puso Luz a la muñeca. Entonces, como no le dieron una ouija, como no le dieron muñequitos, como no le dieron cartas, ella empezó a hacer su tipo de accesorios personales en donde imitaba que leía las cartas, se ponía una especie de turbante para simular aquella gitana antigua. Como no conseguía los libros, se tuvo que hacer en ese tiempo amiga de un muchachito que su papá tenía un puesto de periódicos y ella es donde empezaba a leer los libros de esoterismo. No los pagaba, obviamente, no tenía el dinero para pagarlos. Entonces, la idea que tenía ella de la vida es que siempre dijo que iba a ser bruja. Ella desde muy temprana edad tenía este tipo de sueños donde se le revelaba que caminaba y que ya estaba
de grande siendo una bruja, lo cual, bueno, pues nunca le contó a sus padres porque, bueno, pues si al pedirle una ouija o una muñeca de tipo raro, recibió regaños y recibió golpes, pues menos les contó sus sueños. Ya un poquito más avanzada la edad, hablemos de unos 15 años, 17 años, bueno, pues ella tenía muy pocos amigos, era una persona muy solitaria porque le daba miedo a esos niños. Los niños no querían juntarse con ella. El color blanco nunca le ha gustado a Luciana y siempre se vestía de negro, siempre se vestía de negro. Empezó a tener esas visiones que, si bien eran sueños, las contaba a los pocos amigos que llegó a tener en su vida juvenil y adolescente, y obviamente los ahuyentaba. ¿Por qué? Porque no es normal que a la edad de 15 años una niña te diga, oye, ¿quieres saber cuándo te vas a morir? Entonces era lo que le comentaba a los amigos, y los amigos se asustaban. Imagínense hace más de 20 años, cuando también el tabú estaba un poquito más fuerte. Entonces Luciana comienza a ser muy apartada, pero se da cuenta de algo, y de algo muy importante. Se da cuenta que lo que soñaba o lo que se le revelaba en ese entresueño y despierto, a veces a mitad del día, a veces a mitad de la noche, se convertía en realidad. Entonces ella empieza a leer acerca de ese tipo de fenómenos y se da cuenta que hay personas que tienen revelaciones y hay personas que pueden ver el futuro, que tienen un don muy específico, y es el don de la visión. Aunque para algunas religiones no es bien visto que alguien sepa ni el pasado ni el futuro, como lo dice la Biblia, como lo dicen muchísimos libros sagrados, pues a ella no le importó y empezó a investigar más, al grado de que en una ocasión ella dice que conoce a una persona y cuando le da la mano, ella ve que va a morir. Siente ese dolor, ve ese accidente y se le queda viendo a esta persona y le dice, ¿vas a irte ahorita en algún vehículo? ¿Vas a salir? Dijo, sí, mañana tengo un viaje. Y ella comete a sus palabras. Yo no pongo palabras de más, palabras de menos en su voz. Ella no le dice nada y es algo de lo que se arrepiente hasta hoy, porque estuvo tentada en decirle, no vayas, por favor no vayas, mira, hazme caso, confía en mí, no vayas. A lo que ella sabía perfectamente que le iba a pasar algo a esta mujer que acaba de conocer, y al día siguiente la mujer, fallece en un terrible accidente en una carretera. Entonces ella se da cuenta que puede ver y que tiene la capacidad para poder prevenir, que tiene la capacidad para curar también. Ella comenta, Luciana, que cuando toca a alguien o en el simple hecho de tenerlo cerca, sabe si tiene alguna enfermedad. A lo mejor no certeramente cuál enfermedad es y en qué órgano, en qué zona o qué nivel, pero ella dice que te puede curar y que sabe que tienes esa enfermedad. Yo a estas personas, este tipo de personas que me platican o que comentan este tipo de cosas, no les creo en el 100%. ¿Por qué? Porque muchas buscan lucro, muchas nada más buscan que los contrates para algún tipo de trabajo, que son estas videntes, estas personas que realmente lucran con esto. Lo que se me hizo muy interesante de Luciana es que Luciana no se dedica a esto y no ha hecho el propósito por en algún momento cobrar, y a lo largo de su vida a pocas personas ha prevenido y a pocas personas ha sanado. No quiso dedicarse a esto de lleno por la situación y la historia que les voy a contar. Entonces, esto de que no es un lucro el que tiene esta mujer me llamó mucho la atención para contar su historia, porque checando su perfil, conociendo un poquito más a su familia, vi que en realidad no es el gusto y el amor que le tiene a toda esa sensación paranormal, a todo el esoterismo, todo el ocultismo, por lo cual ayuda de repente cuando le nace a alguien. Sé que es verdad esta historia, por ese motivo. Ella empezó a hacer una colección de cosas que creó, cosas que en fotos se ven grotescas, pero para el amante de lo paranormal, repito, son cosas hermosas. Cosas hechas desde madera, cosas hechas de barro, cosas hechas de trozar piedra, cosas hechas de tela. Y ella hizo una ouija muy especial en el piso, con diferentes materiales, los cuales unió con un tipo de amalgama, cemento, y la juega en una especie de mesa que hizo con cemento alta, y allí hizo su ouija. Entonces es muy especial
muy especial la historia de esta mujer, de Luciana, porque realmente es fascinante que no la detuvo el no tener una entrada de dinero o no tener de plano dinero. Ella empezó a crear sus cosas. El error, por llamarlo así, a lo mejor, bueno, es una experiencia, no son fracasos ni errores. Es que ella empezó a llamar a las entidades para que la ayudaran, no para perjudicar, pero uno nunca sabe a quién llama. Empezó a jugar Ouija de forma adictiva, empezó a conocer muchas entidades, empezó a conocer muchos espíritus a través de esa Ouija, y llega el momento en que Luciana, después de una década aproximada, un poquito más de una década aproximadamente, desde esos 15 años a tener unos 27, 28 años, la fisonomía, la espiritualidad, la cordura y la mente de Luciana empiezan a decaer de una forma muy fuerte. Empieza a tener pesadillas, insomnio, depresión, empieza a lacerarse el cuerpo, empieza a dañarse su cuerpo, empiezan episodios más fuertes. Allá había fallecido uno de sus padres, únicamente quedaba su mamá. Su mamá trata de ayudarla, tratan de llevarla a algún lugar donde puedan revertir todo ese daño que se está haciendo. Y Luciana, cercano a sus 30 años, está a punto de perder la vida por esa decadencia mental, esos síntomas, esa sintomología, obviamente psicosomática, esa dependencia directa a los juegos esotéricos y a llamar a las entidades, la está acabando ya de forma determinada, de forma fuerte, de forma destructiva. En el hospital se acerca un sacerdote con ella y el sacerdote le dice: ¿cuál es tu nombre? No, Luciana. Luciana, tú tienes, no uno, tú tienes muchas energías que están acompañándote y que tú piensas que esas energías son buenas para ti y que esas energías te han ayudado a curar gente y que esas energías te han ayudado a sobresalir en tu trabajo, en muchísimas cosas, pero realmente no te están ayudando como tal, o a lo mejor no todas. Y lo que es más riesgoso y muy feo, en tu caso, le dice el sacerdote, es que tú le das cavidad y tú nunca supiste protegerte, porque para estar en contacto con estas entidades hay que estar protegido, si no, estas entidades no perdonan. Le dice Luciana que no quiere morir, que qué puede hacer para poder salir de esa situación, y le dice que primero confesarse. El sacerdote se sorprende que una mujer de cercana a los 30 años no tenga nada que declarar de daños, de ofensas, de perjuicios. No hay nada que Luciana en sus 30 años haya hecho para dañar a alguien. A lo que el sacerdote le responde que él está sorprendido que en esa confesión Luciana únicamente está hablando de su vida cotidiana y no le pide perdón a nadie porque no le debe a nadie nada. O sea, una mujer tan santa, ¿cómo puede haber esta amalgama, esta ambigüedad entre una mujer tan santa, pero al mismo tiempo con tanta actividad demoníaca, con tanta forma malévola, dentro de ella? Es un juego entre santos y demonios, como lo diría por ahí un escrito. Es un juego entre el bien y el mal. Es una línea muy, muy, muy corta o muy delgada entre lo bueno y lo malo. Pero el sacerdote se sorprende y le dice: hija, tú no mereces morir. Tú eres una mujer buena. Aunque sabemos a lo largo de la historia que los mártires y gente que fue muy buena, su destino era morir por una causa determinada. Y hay muchísimos que les puedo nombrar a lo largo de la historia. Uno de ellos, pues el principal es Jesucristo. En este caso, no poniéndolo o comparándolo con Luciana, pero bueno, hay una persona que es muy buena y que tiene que pagar un plan o algo para que muchísima gente se salve. En este caso no. En este caso Luciana se estaba destruyendo a sí misma. El sacerdote le dice: tienes que hacer esto. Lo que primero tienes que hacer es quemar todo lo que tienes en tu hogar. Le pregunta a los médicos empiezan a tratar a Luciana, la dejan en silla de ruedas, pero la dan de alta y la mandan a su casa. Luciana pide seguir en contacto con el sacerdote. El sacerdote, pues ve este caso como en uno donde él puede ayudar con, pues toda
esa teología que tienen detrás los sacerdotes, que yo nunca he dicho que los sacerdotes son malos, en general. Son muy inteligentes, son muy sabios, sí, tienen que estudiar muchísimos años, cerca de 12 años, para poder ser sacerdotes, y son muy inteligentes, y en sus prácticas aprenden muchísimo de los demás sacerdotes, que la mayoría son ilustrados, son letrados. Pero, bueno, sus conductas son las que afectan, ¿no?, el rumbo de cada religión. En este caso, el sacerdote, bueno, me imagino que era un sacerdote que quería el bien de sus feligreses y le dice a Luciana, sí, yo te voy a seguir apoyando. Pues aquí empieza lo feo de la historia. Esto no es lo feo. No es lo feo en que Luciana estuvo a punto de morir, ¿no? Sabemos perfectamente que el mal siempre está alerta a que tú quieras regresar al bien y te trata y te sobrelleva mientras tú eres parte de ese grupo, de esa élite demoníaca, de esa élite de espiritual baja, de bajo astral, y te mantiene y te consiente. De vez en cuando te da regalos, te da dulces, te da perlas, de repente te regaña, te maltrata un poco si no haces las cosas tal y como esas entidades dicen. Pero cuando tú quieres irte hacia el bien, que tener mucho cuidado, porque estas entidades se ponen agresivas y no van a soltarte muy fácil. Y aquí la historia de terror de Luciana comienza cuando esta muñeca, a la que había llamado Luz y que había perdido unos años antes, ella llega a su casa después de estar varias semanas en un hospital a punto de morir y la encuentra sentada en su cama. Y el rostro que ella había hecho para Luz, para esta muñeca, ya no era el mismo. Era un rostro que había sido pintado, había sido diseñado con una mirada fuerte, con una sonrisa mediana, una sonrisa, no sé, quizá tipo Gioconda, un gesto malévolo, y las ropas que tenía ahora y esa cruz que había hecho Luciana para Luz en el pecho ya estaba de cabeza. Obviamente Luciana nunca tuvo amigos cercanos, le sobrevivía a su mamá no vivía ya con ella. Entonces Luciana dice, ¿de dónde regresó Luz? Esa muñeca se había perdido, esa muñeca se la había llevado en alguna ocasión a la escuela y se la habían quitado sus compañeros y la habían desbaratado y la habían hecho trizas y perdido. Y es cuando Luciana dice, aquí empiezan a retumbar las palabras de ese sacerdote y empieza a hacer caso. Ella jamás había rezado una oración buena, una oración católica. El sacerdote le había dado por ahí algunos documentos que podía usar cuando sintiera esas tinieblas, se sintiera inmensa o sumergida en esa depresión, en esa angustia, o la sorpresa que tenía, bueno, ameritaba sacar estos documentos, y empieza ella a leer el credo, sin saber el poder que tiene el credo. Empieza a leer unas máximas, empieza a leer el Padre Nuestro, y ella dice no sentirlo, pero sí está siendo obligada a leerlo porque está en juego su vida. Cuando se da cuenta, la muñeca empieza a hacer unos movimientos muy leves, poco notorios, pero ella está de frente hacia la muñeca a los pies de la cama, por llamarle así, y poco a poco esta muñeca, con movimientos muy lentos, empieza primero a dejar caer su cabeza, extiende las manos, y esta muñeca empieza a gatear, levantando la cabeza y mirándola fijamente a Luciana. Luciana le llama por su nombre y le dice, Luz, me está dando miedo, Luz, o sea, tú ni siquiera debes de moverte. O si no eres Luz, dime quién eres. A lo cual nadie responde a su pregunta y empieza a salirle pues gotas de sangre a la muñeca, de los ojos, de la boca, de esa boca que le habían pintado, y empieza a dejar huellitas de sangre a como va gateando. Se arma de valor Luciana, toma la muñeca y le prende fuego, la saca al patio y le prende fuego. La muñeca se consume por completo, no hay ningún sonido extraño, la muñeca se deja de mover de inmediato en cuanto toca el fuego. Luciana, bueno, pues está muy asustada y sigue recitando en lo que se está quemando y volviéndose cenizas esa muñeca. Sigue recitando ese Padre Nuestro, esas máximas, ese credo, pero seguía sin sentirlo. Luciana, como puede, regresa, ella ya con
con una deficiencia corporal como es una silla de ruedas, empieza a pensar en qué va a hacer si ella creó su ouija, si ella creó todo, y hace caso a lo que le dice el sacerdote, y con todo el dolor de su corazón, porque sabemos que el amor que se le tiene a algo que ha uno practicado por muchísimos años, bueno, pues es muy grande. Luciana empieza a quemar todo, empieza a quemar por completo todo, y ella se da cuenta que cada que quema algo, empiezan a escucharse ruidos extraños. Cada que quema algo más grande, empieza a quejarse a alguien y empieza a sentirse un hedor, un viento pestilente, nauseabundo, un humor que ella empieza a desprender también malo, y comienza a sentirse mal. Tiene una especie, no sé cómo llamarlo, no revelación, pero sí empieza ella un viaje espiritual y mental y una lucha contra estos seres. Obviamente Luciana no era débil. Luciana, su cuerpo era débil y su mente estaba empezando a atrofiarse por todo lo que le había pasado. Pero Luciana no era débil. Luciana, con todo este trayecto, con toda esta trayectoria, por mejor llamarlo así, que había tenido en el esoterismo, en el ocultismo, a pesar de que no era una persona conocida, a pesar de que no era una persona estudiada, letrada en algún instituto, o no tuvo, a lo mejor, no fue doncella, no tuvo un apadrinamiento, no tuvo algo que la enseñara, bueno, ella aprendió mucho y desarrolló mucho su espíritu. Y Luciana se da cuenta que no es tan débil como ella pensaba y como ella se creía todos estos años. Entonces fue cuando en la primera vez abre la boca y empieza a reclamarle a estas entidades y les dice: no quiero ya que ustedes me manden y que estén conmigo. Ya no, ya no. Y continúa como puede ella en la silla de ruedas, quemando todo a su paso. Y se da cuenta que los sonidos, se da cuenta que los lamentos y los gritos empiezan a ser más fuertes. Empiezan a llenar toda esa habitación a tal grado que no puede controlar lo que está quemando. Empieza a quemarse su cama, empieza a quemarse todo lo que está dentro. En cuestión de segundos que se va fuera de control el fuego, Luciana tiene que salir de su recámara porque ya el fuego está abrazándola, ya el fuego está muy cercano a ella. Sale de su recámara y dice: no me importa que se queme todo, quiero salir de esto, quiero vivir, quiero hacer el bien, quiero estar bien. Y ella continúa rezando. Empiezan a llegar personas que vivían a los alrededores donde estaba Luciana, y algo muy extraño, no se acercaban a ella, no porque ya tuvieran un temor antiguo o un temor de días, de semanas, de años antes con ella, sino que ella no entendía por qué no se acercaba a la gente. La veían de lejos, 15, 20 metros, le decían: aléjate, o sea, te vas a quemar, aléjate. Luciana no captaba qué estaba pasando. Cuando una de estas personas se atreve a acercarse a Luciana, calle de terracería, ya está el fuego fuertísimo, ya su cuarto está casi completamente quemado. Una casa, bueno, pues medianamente humilde. Le dice se acerca a una persona que le da el valor, o se da el valor a esa persona. Se acerca a Luciana y le dice: señora, ¿qué tiene en su cara? No entendía ella. Cuando la gente empieza a ver que este muchacho se arma de valor y se acerca, se empiezan a acercar, y Luciana empieza a comprender que ella tiene una fisonomía diferente a quien es Luciana. Y le dicen: ¿por qué? Es que vea su cara. Y Luciana pide que le consigan un espejo, y unos pocos segundos, minutos después, le dan el espejo y Luciana se sorprende horriblemente de que su cara es completamente filuda. Su cara es no una calavera, es un demonio. Es fea ella y obviamente no se reconoce. Y se da cuenta que el mal no está en ese cuarto. El mal está dentro de ella. Luciana toma una decisión, y la decisión más fuerte de su vida, como ella lo comenta. Y dice: ¿sabes qué? Bueno, pues si estás dentro de mí, pues nos vamos a quemar juntos. Y Luciana entra a ese fuego. La gente la agarra y no la deja. Luciana les dice que la dejen. Y ella misma dice que los alaridos y los gruñidos, los gritos que ella soltaba a las personas cuando les decía que la soltaran, eran mayores en fuerza y en volumen a los que una mujer puede dar. Y la gente atestigua o da su testimonio después de que, bueno, era un demonio lo que le estaba gritando, no era Luciana. Luciana entra en ese fuego como puede. Ya la casa, el cuarto ya está derrumbando, ya la casa completa. Y empieza el calor sofocante. Y ella siente cuando ese calor se prende de Luciana, siente que alguien la jala hacia atrás. Se desmaya, despierta en un hospital. Desafortunadamente, bueno, parte de su cara, parte de su cuerpo quemado. Pero se siente feliz, se siente contenta. Y ella, a pesar de todo lo que vivió y de todo el amor que le tuvo a lo paranormal, al esoterismo,
termina ya liberándose de esa entidad que se le pegó, que hizo un apego con ella muy fuerte, que la dominó, que la conquistó. Y a pesar de que Luciana ahora no es la mujer del rostro que ella quiere, pues es feliz y vive ya una vida normal, muy, muy centrada en una religión. Y bueno, pues ahí termina la historia de Luciana y Luz, su muñeca. Paranormal Office.